¿Quieres información? Síguenos. Ya inicia Radio Noticias del Bajío. De lunes a viernes por Facebook. Radio Noticias del Bajío. Noticias importantes para ti. Responsables del asesinato de mujer en Tulum serán castigados y no habrá impunidad. Indica senador Erandy Bermúdez. Cínica, grotesca y brutal la defensa de Bartlett a ley combustóleo. El grupo parlamentario del PRI en el Senado acompaña el duelo de las familias mexicanas que han perdido a un ser querido por la pandemia. Ciudadanos de México Libre se suman al proyecto de PAN Guanajuato. En la sección La teoría de las formas, la pena de muerte, quinta parte. En el Vaticano, el Papa da un mensaje alentador al mundo. Birmania, asesinos armados y militares acorralan a los civiles. Brasil, Bolsonaro tendrá procesos judiciales que pagar. Acciones y estrategias del IMSS Guanajuato han permitido hacer frente al COVID-19. Y en la sección El crimen no paga, la justicia tarde pero llega. En intervención táctica, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ubicaron un inmueble usado como casa de seguridad de un grupo delictivo en Tarimoro, logrando rescatar a una víctima secuestrada. Durante el despliegue operativo, 4 sujetos fueron detenidos, a los cuales se les aseguró un arsenal. AV Digital, fotografía y video, presenta Radio Noticias del Bajío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu espacio de noticias, Radio Noticias del Bajío. Mi nombre es Américo Ayala y te damos la bienvenida, invitándote a que nos ayudes a llegar un poco más allá de esta información. Te suscribas a nuestro canal de YouTube, a Radio Noticias del Bajío, y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te lo vamos a agradecer. Esto es Radio Noticias del Bajío. Estamos a 29 de marzo del 2021 y un día como hoy, pero de 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se incorporaron al llamado de la insurrección de Madero, cuyo número era aproximadamente de 1,000 hombres. Imagínense, 1,000 hombres, ahora 1,000 mujeres se reúnen en cualquier parte. Ya ven las protestas que realizaron el día de hoy por motivo de el homicidio de la hondureña allá en Tulum por parte de policías municipales. Hubo una protesta allí en Tulum, en Cancún y en la Ciudad de México, pero bueno, esto es ya en la actualidad. Vamos a 1933, cuando el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Lo malo es que no prohibieron la de los alcaldes, porque si no, ahorita López Santillana pues no hubiera sido reelecto. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es Radio Noticias del Bajío. Estas son las noticias. Responsables del asesinato de mujer en Tulum serán castigados y no habrá impunidad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato de Victoria Esperanza Salazar en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías de la entidad, quienes aseguró serán castigados. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, dolor y vergüenza decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables, expresó. Informó que los elementos ya están en proceso de ser enjuiciados, por lo que no habrá impunidad. Indicó: una característica de nuestro gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo, se cometían estos hechos con frecuencia y además había impunidad. Ahora no, se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad, se castiga siempre a los responsables, se enfatizó. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo encabezó la ceremonia de inauguración del foro Generación Igualdad, convocado por la ONU Mujeres, en la que afirmó que en esta convicción de transformar estamos combatiendo el clasismo,
la discriminación y el racismo como nunca, y no hay tolerancia para el machismo ni hay tampoco impunidad. Se castigan crímenes de odio y feminicidios. Sostuvo que todos los días se trabaja para que las mujeres sean libres y exista igualdad entre las acciones para garantizar bienestar y seguridad a ese sector de la población. Destacó que millones de mujeres adultas mayores reciben pensión bimestral, la cual llegará a ser de 6,000 pesos para el 2024. Asimismo, acceden a estos recursos aquellas que viven con alguna discapacidad. Agregó que se impulsa la participación de las mujeres en el mundo laboral. Millones de mujeres de 18 a 29 años son aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y las artesanas y pequeñas empresarias acceden a créditos a la palabra. Sostuvo que ahora reciben un mayor pago por su trabajo gracias a los incrementos del salario mínimo. El mandatario resaltó que el gobierno de la Cuarta Transformación promueve la participación política de las mujeres. La mitad del gabinete legal está integrado por mujeres y hay paridad en la Cámara de Diputados y de senadores Durante el evento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, precisó que el foro Generación Igualdad también es organizado por los gobiernos de México y Francia en alianza con la sociedad civil. El objetivo, dijo, es acelerar las acciones en todo el mundo para la implementación de los compromisos adoptados para alcanzar la igualdad de género. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que nos quedan grandes retos en el común objetivo de construir un mundo en donde las mujeres, en nuestra diversidad, ejerzamos plenamente nuestros derechos, en donde todas tengamos derechos a las mismas oportunidades y donde ninguna se quede atrás. Comentó que el foro inaugurado representa una nueva oportunidad para lograr avances en la igualdad de género, el cumplimiento de los compromisos internacionales y para que la pandemia no haga de las mujeres sus víctimas más numerosas y dañadas. Enlazó en videoconferencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Condenó la violencia contra las mujeres y reconoció el impacto de la pandemia de COVID-19 en este género. Por ello, aseguró que ha llegado el momento de reorientar y dar un nuevo impulso a nuestra visión de crear un mundo más igualitario, justo y sostenible, en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin miedo ni discriminación. La directora ejecutiva ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Nguza, aceleró que cada vez hay más feministas en busca de cambios y llamó a todas las sociedades a participar en los mismos. En un mensaje en video, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país colaborará con México para defender el principio de igualdad a pesar de la crisis, de cualquier crisis. La representante de la Fuerza de Tarea Generación Igualdad, Elvira Pablo, enfatizó en la necesidad de reconocer y promover derechos como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, a la presencia de mujeres en espacios políticos y toma de decisiones y a entornos que garanticen el pleno ejercicio de estos. Y en referencia a lo que decía Obrador, pues ojalá sea igual de derechos para hombres y para mujeres. Nos preguntamos, del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, ¿por qué nada más está en la cárcel una mujer? Me pregunto yo. Todos los demás que se han visto involucrados, ¿dónde están? Indica senador Erandy Bermúdez, cínica, grotesca y brutal la defensa de Bartlett a ley combustóleo. El coordinador en funciones del PAN en el Senado de la República, Erandy Bermúdez Méndez, calificó de grotesca y brutal la defensa de la recién suspendida ley de la industria eléctrica que hizo esta mañana el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. El legislador criticó que Bartlett sea quien salga a defender una ley a todas luces inconstitucional e intente impartir clases de ética en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó Manuel Bartlett, el corrupto de corruptos, autor de la caída del sistema, defendiendo a López Obrador a una ley combustóleo inconstitucional y además dando clases de ética. Eso sí es verdaderamente grotesco y brutal. Cada día nos sorprende más con su cinismo, expresó el senador.
Además, Bermúdez Méndez condenó que el gobierno federal mantenga una campaña de desinformación sobre la llamada ley combustóleo y un acoso selectivo contra quienes han señalado su inconstitucionalidad, incluyendo los jueces que han concedido las respectivas suspensiones. Dijo que es insensible e irresponsable que este gobierno anteponga sus caprichos ideológicos a la de la salud de los mexicanas y de los mexicanos frente a la pandemia, al reprobar que se haya preferido usar la conferencia mañanera del viernes para desinformar a la ciudadanía en lugar de honrar el fallecimiento de 200,000 personas debido a la mala gestión por el COVID-19. Indicó: es un acto irresponsable y totalmente insensible que el presidente prefiera usar un espacio de comunicación tan importante del gobierno a los ciudadanos para defender sus caprichos ideológicos, en lugar de hablar de que nos faltan 200,000 mexicanas y mexicanos por la pandemia, concluyó. El grupo parlamentario del PRI en el Senado acompaña el duelo de las familias mexicanas que han perdido a un ser querido por la pandemia. Pocos días de cumplir un año de la declaración de emergencia por el COVID-19, la secretaria de Salud anunció que México había superado los 200,000 fallecimientos a causa de la pandemia. Las y los senadores del grupo parlamentario del PRI se están sumando al duelo que viven las miles de familias mexicanas que han perdido a un ser querido por el COVID-19. En ese sentido, reconocen la decisión del Senado de la República de rendir tributo a las víctimas, a sus familias, así como de homenajear a quienes día a día están en primera línea del combate contra la pandemia. Detrás de la estadística hay una tragedia humana sin precedentes. No podemos ser omisos ante las miles de historias de mexicanas y mexicanos interrumpidas por el COVID-19, como sus representantes están obligados a la solidaridad y empatía y a la acción, indicaron en el PRI. Por ello, dijeron, reiteramos que el mejor homenaje es trabajar en soluciones para superar la crisis. Es inaceptable que México sea el tercer país con más fallecimientos, que tengamos una de las mayores tasas de letalidad en el mundo y el mayor índice de fallecimientos en el personal médico. Indicaron que desde el Senado de la República seguirán insistiendo en la necesidad de una mejor respuesta gubernamental que ayude a evitar más muertes, así como de más transparencia y rapidez en el proceso de vacunación que nos permita salir adelante más pronto. Ciudadanos de México Libre se suman al proyecto de PAN Guanajuato. El dirigente interino del Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato, Eduardo López Mares, anunció un acuerdo y suma de voluntades entre el PAN y de quienes en su momento hicieron a las asambleas constitutivas de México Libre. López Mares dijo que se trata de una suma importante de ciudadanas y ciudadanos que en su momento el mismo presidente de la República tuvo miedo de que se conformaran como un partido político y ejerció presión sobre el Tribunal Electoral para que esto no ocurriera. Indicó: México Libre son hombres y mujeres que buscan participar en la vida democrática y que lo único que recibieron fue el revanchismo del presidente López Obrador, por lo que indicó que ese autoritarismo del nuevo régimen de Morena es lo que pone en riesgo a México y nuestra democracia. Asimismo, el líder panista destacó que México Libre son ciudadanos con tanto peso que lograron la afiliación de 20,000 personas en el estado a través de las 15 asambleas distritales que en su momento llevaron a cabo. Destacó: hoy toda esa fuerza ciudadana se suma al proyecto que representa el PAN Guanajuato y, como ya lo hemos dicho, Acción Nacional siempre tendrá las puertas abiertas para la participación ciudadana. López Mares destacó que para quienes buscan defender la democracia y las libertades que hemos construido durante muchos años, como en el caso de Margarita Zavala, Acción Nacional tiene siempre las puertas abiertas. Indicó: por ello le damos la bienvenida a este proyecto. Estamos seguros que su participación será fundamental en este proceso electoral, uno de los más importantes de la historia, porque marca la línea entre poder avanzar por el bienestar de nuestras familias o hundirnos en el retroceso
que representa la 4T. Además, recalcó que la suma de experiencia y visión de Margarita Zavala al proyecto PAN Guanajuato permitirá ampliar la visión para poder responder a las demandas y necesidades de los guanajuatenses. Por lo que también reconoció el trabajo de Rogelio Carrillo Guerrero, que fue el encargado de organizar las 15 asambleas distritales en Guanajuato. Destacó: bienvenidos todos y cada uno de los ciudadanos que unen fuerzas en acción nacional, bienvenidos a la lucha por la defensa de Guanajuato y por el rescate de México, vamos todos juntos, unidos y fuertes. En su intervención, Rogelio Carrillo Guerrero indicó que su compromiso con Guanajuato y México no se acabó el día que no registraron a México Libre. Nosotros vemos en el PAN Guanajuato la opción de participar y defender nuestro estado de un partido que hoy gobierna desde Palacio Nacional y que todo lo hace a base de revanchismos, de caprichos, de improvisaciones y que para colmo todo lo hace mal. Carrillo Guerrero sacó que hoy hacían este acuerdo para unir fuerzas con un partido político que da participación a la ciudadanía. Indicó: nos quitaron el registro que nos correspondía, pero no lograrán quitarnos nunca las ganas de trabajar por un mejor Guanajuato. También agradeció a los líderes del PAN en Guanajuato por su apertura a la participación ciudadana. En la sección La teoría de las formas, la pena de muerte, quinta parte. Toda la información puntual la tiene Alejandra Echeverría. ¿Qué tal, Alejandra? Adelante con la información, te escuchamos. ¿Qué tal, Américo? Que tengas un excelente día. Gracias, cibernautas, por acompañarnos en esta transmisión. Continuamos con el tema de la pena de muerte en el mundo. Hoy te voy a mencionar los delitos que son considerados delitos capitales y por los cuales, según algunas legislaciones, amerita la pena de muerte. Desde el siglo XIX, el catálogo de delitos capitales se ha reducido en la mayoría de los países. En estos estados con pena de muerte se aplica actualmente solo para delitos especialmente graves, como son los de sangre, es decir, asesinato, parricidio, homicidio. Algunos estados castigan también con la pena capital en tiempo de guerra los delitos como son traición, espionaje, sabotaje o deserción. En estados de mayoría islámica por influencia de la Sharia, que es la ley islámica, el cuerpo de derecho se aplica la pena de muerte a las siguientes conductas: actos homosexuales, incluidos los que son realizados en privado, y esto ocurre en los países de Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Somalia. El adulterio, en Arabia Saudí, en Irán y en Afganistán. La apostasía, abandono del Islam, se castiga en Afganistán, Irán, Yemen, Mauritania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Somalia. Blasfemia y brujería, esto se castiga en Arabia Saudí. Ahora te voy a mencionar algunos de los métodos que son utilizados para la ejecución de esta sanción. Y los métodos históricamente utilizados han sido variados: la hoguera, la horca, la decapitación, el asaetamiento, lapidación, fusilamiento, despeñamiento, arrojar a las fieras, ahogamiento en agua, derrumbe de pared sobre el ejecutado, emparedamiento, estrangulamiento, apuñalamiento, descuartizamiento, crucifixión, envenenamiento, hacer tragar plomo fundido, atropello con carro, ser pisoteado por elefantes, etc. Muy crueles todos. Desde finales del siglo XVIII existe en todo el mundo una tendencia a emplear formas de ejecución que impliquen menos sufrimiento o más humanitarias. En esas fechas, por ejemplo, en Francia apareció la guillotina, en tanto que en el Reino Unido prohibió la pena de ahorcamiento con desmembramiento mediante caballos a principios del siglo XIX, y en España se prohibió el ahorcamiento por cruel e infamante en 1832 y se sustituyó por el garrote vil. En los Estados Unidos se introdujeron finalmente la silla eléctrica y la cámara de gas,
como métodos de ejecución más humanitarios que la horca, pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal, que a su vez ha sido criticada como demasiado dolorosa. A pesar de todo, algunos países islámicos todavía emplean métodos de ahorcamiento lento, decapitación por espada, derrumbamiento de pared sobre el ejecutado, como en Afganistán, e incluso la lapidación. En China, según datos de 203, el sistema habitual es el de fusilar. Amnistía Internacional indicó que en 2019 los métodos de ejecución utilizados a nivel mundial fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento. Distintos filósofos, políticos, religiosos e intelectuales se han opuesto a la pena de muerte. Además, la mayor parte de los países democráticos y desarrollados han abolido esta pena capital. Sin embargo, a favor de la pena de muerte suele alegarse que es una pena justa y moral, bien que es una pena eficaz para prevenir delitos, o el argumento religioso o de autoridad. Según sus detractores, ni suponiendo que la pena de muerte fuera efectiva para la prevención del delito, en el sentido de hacer sanciones con carácter de difusión, de ejemplificación, sería admisible, pues el fin no debe justificar los medios, si estos son gravemente inmorales. Adicionalmente, la pena de muerte implica la necesidad de crear el oficio de verdugo. No obstante, este concepto del verdugo solo existe en las mentes de los abolicionistas, ya que en los retencionistas, o sea, los que la aplican, no tiene ningún carácter de degradación. También es cuestionada la eficacia de la pena de muerte para prevenir nuevos delitos del condenado. La posibilidad de que presos condenados a muchos años de prisión huyan o cometan delitos graves para la sociedad es, con las modernas cárceles de alta seguridad, prácticamente imposible. Este argumento ha sido criticado por quienes la pena de muerte previene nuevos delitos, sobre todo cuando es comúnmente conocida su aplicabilidad y se publicita su aplicación efectiva. Asusta a los posibles futuros autores de los delitos castigados con ella más eficazmente que otro tipo de penas, y se supone, según ellos, que previenen así mejor esos delitos. La pena de muerte puede ser criminógena. Paradójicamente puede favorecer la comisión de delitos, ya que una vez cometido un delito capital, el criminal ya no tiene nada que perder, puede seguir matando. Por ejemplo, a los policías que vienen a detenerlo o a los testigos con la esperanza de escapar del castigo. En tanto está encerrado durante años a la espera de la ejecución, puede cometer cualquier delito sin temer sanción alguna mayor que la muerte que ya le espera. Por ejemplo, una violación se castiga con la pena capital, se estimula al violador para que mate a la víctima, pues así se libra de un testigo incriminatorio, sin que deba temer pena adicional alguna por el homicidio. Por el día de hoy aquí concluyo el tema, pero te invito a que nos acompañes el día de mañana para seguir conociendo un poco más acerca de la pena de muerte y de las diferentes posturas que hay a favor y en contra. Te invito a que nos regales un like y a que nos compartas en tus redes sociales. Para Radio Noticias del Bajío, Alejandra Echeverría. Muchas gracias, Alejandra. Feliz inicio de semana. Hasta la próxima. Birmania, asesinos armados y militares acorralan a los civiles. Toda la información puntual la tiene Liliana Martínez. Adelante, Liliana, ¿qué tal? Adelante con la información, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Los invito a escuchar Radio Noticias del Bajío, noticias importantes para ti, noticias internacionales y actualizadas en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta gran familia de Radio Noticias del Bajío. Gracias por estar ahí presentes. Saludo a toda la mesa de trabajo, empezando esta nueva semana que ya es la que finaliza este mes de marzo, un mes de productividad, de muchísimos acontecimientos. Aquí vamos con las noticias internacionales. En Birmania, reino de terror y sangre.
Los soldados están disparando a los niños. La jornada de protestas ayer acabó con 114 personas asesinadas por militares y policías en 44 ciudades del país. Entre las víctimas habrían 6 menores, incluso un niño de 5 años. Mi hijo está muerto, gritaba el sábado por la tarde un padre desde el asiento trasero de un coche que iba camino del hospital de Mandalay, la cuarta ciudad más grande de Birmania. En brazos llevaba el cadáver de su hijo de 13 años. Un soldado le había disparado en el cuello. Unas horas después, también en Mandalay, los militares abrieron fuego contra el grupo de manifestantes en el distrito de Mintay Aikin. Una bala golpeó el pecho de Ayeko, un hombre de 40 años con 4 hijos que se ganaba la vida vendiendo botellas de arroz gelatinoso. Según relata el diario Myanmar, los soldados recogieron a Ayeko herido en el suelo tras el disparo. Lo tumbaron sobre la pila de neumáticos en llantas que los vecinos habían colocado como barricadas para intentar frenar el paso de los militares. La jornada de protestas del sábado acabó con 114 personas asesinadas por militares y policías en 44 ciudades de Birmania. Entre las víctimas habrían 6 menores. El domingo comenzó con más tiros contra un grupo de personas que estaban celebrando en la ciudad de Bago en el funeral de Tai Mak Maung, un chico de 20 años que recibió ayer un disparo en la cabeza. En otra ciudad, en Moiwa, una enfermera llamada Tin Sarheina, también de 20 años, ha sido asesinada mientras atendía a 2 manifestantes heridos. Un coche con soldados se ha detenido frente a la enfermera y uno de ellos le ha disparado un tiro en la espalda. Si nos rendimos, si nos encerramos con miedo en casa y aceptamos la dictadura, ellos ganan. Si salimos a la calle, los soldados que han demostrado ser unos terroristas no van a dejar de dispararnos. Estamos viviendo un genocidio y la ONU tiene un compromiso firmado por todos los países desde el 2005, responsabilidad de para proteger a una población que está sufriendo un genocidio. Los manifestantes no tenemos miedo a morir y seguiremos con nuestra lucha por la democracia. La única manera de parar esta masacre es que la ONU envíe a sus tropas, reclama Aye Shang Aung, un estudiante de Derecho de Ranguna, la capital económica y ciudad más grande de Birmania. El mundo tiene que reaccionar. No puedo mirar para otro lado mientras aquí los soldados están disparando a los niños. Ayer murió un niño de 5 años y otra de 11 mientras jugaba en la calle. Hace unos días fue una niña de 7 años la que fue asesinada a tiros en su casa, en brazos de su padre. Es una barbaridad. Una compañera suya de la universidad, Mai Jerry, sube cada día a su cuenta de Facebook las imágenes de los cadáveres que deja la represión de los militares. Es imposible saber la cifra exacta de fallecidos. Los datos de seguimiento más aproximados los reporta cada día la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, AAPP, que asegura que es más de 450 personas que han muerto desde el golpe de Estado. Los militares están matando y torturando sin piedad. Les da igual meter un tiro a un niño que acaba de aprender a caminar que a un anciano. También muchas personas desaparecen por las noches de sus casas y al día siguiente las familias solo encuentran sus cadáveres. Eso es una tortura que está viviendo Birmania. Esperemos que la ONU haga presencia. La ONU, ¿qué es lo que significa? Es que tienen el derecho a veto y a bloquear cualquier acción potencial del organismo de Birmania, como así han estado haciendo estos 2 últimos meses. En el Vaticano, el Papa da un mensaje alentador al mundo. Y el Papa envía un mensaje alentador. El Papa pide recuperar la capacidad de asombrarse para volver a comenzar. Francisco inicia los ritos de Semana Santa con la celebración de la misa del Domingo de Ramos en el interior de la Basílica de San Pedro y ante muy pocos fieles. El Papa instó a los cristianos a que recuperen la capacidad de asombrarse para volver a comenzar en un mundo marcado por la pandemia. Durante la homilia, el Domingo de Ramos, con cuya celebración comenzaron los ritos de una Semana Santa marcada de nuevo por la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Volvamos a comenzar desde el asombro, dijo Francisco, ante unos pocos fieles en el interior de la Basílica de San Pedro, donde por segundo año consecutivo tuvo lugar la celebración litúrgica del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor en el lugar de la Plaza Vaticana y con la presencia de decenas de miles de personas, como era habitual hasta la llegada del COVID-19. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados y en la belleza de amar, aseguró, antes
destacar la importancia de acoger a los descartados, a los humillados por la vida, a los rechazados y dejar de ser rehenes de la admiración y el éxito. En la celebración que marca el inicio de la Semana Santa, el pontífice estuvo acompañado por una treintena de cardenales que respetaron en todo momento la distancia de seguridad ante un virus que en Italia ya se ha cobrado más de 100.000 vidas. La liturgia se ofició en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro y no bajó el badaquino, como se hacía hasta la llegada del coronavirus. La tradicional procesión de las palmas se redujo a un pequeño recorrido realizado por los cardenales con palmas entre los escasos fieles presentes en el interior de la basílica, que fue decorada con algunas ramas de olivo. Hace justo un año Francisco impartió una histórica bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía de fieles, una imagen que se ha convertido ya en un símbolo del silencio y el vacío en los que la pandemia ha sumido al mundo. Aquel día fueron llevados hasta el Vaticano la imagen de la Virgen de Solus Populi Romani, que habitualmente se guarda en la Basílica de Santa María al Mayor, y el Cristo crucificado de la iglesia de San Marcello, y ambos se colocaron hoy en el altar, convertidos ya en el emblema de la oración del Papa para pedir que se erradique la pandemia. El asombro es distinto de la admiración. Ese es el mensaje de nuestro Papa, que ya inicia con la Semana Santa que pronto se viene. Vamos a regocijarnos en ella y a pedir y a orar por el mundo. Brasil, Bolsonaro tendrá procesos judiciales que pagar. Y a Bolsonaro le toca responder por honorarios y costos procesales. Jair Bolsonaro deberá indemnizar a la reportera a la que ofendió con un tono machista. El valor de la indemnización es de 20.000 reales, unos 3.000 euros. Además, ordenó que Bolsonaro pague los costos procesales y los honorarios de abogados. El presidente brasileño deberá indemnizar a la periodista Patricia Campos Melo del diario Folha de Sao Paulo por haberla ofendido en descalificaciones que tienen un tinte sexual y machista, informó este sábado el propio periódico. La decisión fue dictada por la juez Iná de Lemos e Silva de un tribunal en Sao Paulo, quien estableció el valor de indemnización y además ordenó a Bolsonaro pagar los costos procesales. Campos Melo, que entre muchos galardonados ostenta un premio de periodismo Rey de España del 2018, fue objeto de esas ofensas tras un reportaje sobre la difusión en masa de informaciones falsas en las elecciones del 2018 que ganó la ultraderechista Bolsonaro. El asunto fue investigado por una comisión parlamentaria. Hans River, ex empleado de una de las empresas supuestamente responsables de las fake news, en favor de Bolsonaro, acusó a la periodista de intentar seducirle y ofrecerle sexo a cambio de información. Folha de Sao Paulo desmintió esa acusación y publicó todos los mensajes intercambiados por la periodista con River, los que por el contrario sugerían que el propio informante llegó a proponer una mayor intimidad, lo que fue rechazado de plano por Campos Melo. Aún así, el mandatario arremetió contra la reportera y en una declaración ante seguidores a las puertas de su residencia oficial dijo que ella quería un furo a toda costa y usó así una palabra que en español significa hueco o agujero y en la jerga del periodismo brasileño supone primicia. Quería dar el furo a cualquier precio contra mí, añadió en tono de burla el mandatario, dándole a esa expresión un giro vulgar que alude a ofrecimientos sexuales. Tras esas declaraciones, Campos Melo fue objeto de un masivo ataque en las redes sociales, en el que incluso llegó a participar el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, quien se hizo eco de decenas de mensajes machistas contra la reportera. El presidente Bolsonaro, quien casi a diario descalifica a los periodistas y a los medios de comunicación tradicionales, no se ha pronunciado sobre el asunto que según dictaminó la jueza, supuso un ataque de honor a una mujer a la que se le acusó un daño moral que debe ser reparado. Cuidado entonces, señores, con el machismo. Recordemos que todos merecemos respeto y somos totalmente iguales. Muchas gracias, Liliana, por la información. Hasta la próxima. Acciones y estrategias del IMSS Guanajuato han permitido hacer frente al COVID-19. Toda la información puntual la tiene Jimena López. Adelante, Jimena, con la información, te escuchamos. Muchas gracias, Américo, y muy feliz inicio de semana a todos nuestros radioescuchas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cumplió 78 años de servicio a la población derechohabiente y en el último año, la Oficina de Representación Guanajuato ha implementado acciones y estrategias oportunas para garantizar las condiciones de operación sustentadas en el comportamiento epidemiológico ante la emergencia sanitaria por COVID-19. El pasado mes de diciembre y ante el crecimiento alarmante de pacientes hospitalizados, el IMSS Guanajuato implementó el plan de reconversión máxima, lo que llevó a la utilización de la mayor capacidad instalada dentro de las unidades hospitalarias para obtener 902 camas sensables y no sensables para la atención de las y los pacientes con enfermedad respiratoria, en donde se llegó al porcentaje máximo de ocupación del 91.7% con 781 enfermos hospitalizados hasta el pasado 25 de enero. En el IMSS Guanajuato se han tomado decisiones vitales, dirigidas por las diferentes jefaturas y coordinaciones que lo integran, todas enfocadas a garantizar los servicios para nuestra población derechohabiente, informó la Oficina de Representación en el Estado. El instituto otorga diversos servicios a 2.6 millones de usuarias y usuarios derechohabientes en la entidad, en 44 unidades de medicina familiar, 11 hospitales de segundo nivel, una unidad médica de atención ambulatoria, así como en 2 unidades médicas de alta especialidad, para sumar una capacidad instalada de 1.492 camas sensables. Al día de hoy, en Guanajuato se han notificado más de 89,000 casos sospechosos de COVID-19 en el IMSS. Se han confirmado más de 38,700 pacientes y han egresado de las unidades de atención COVID más de 10,600 personas con este diagnóstico recuperadas. Para ello, se ha mantenido la suficiencia e idoneidad en el abasto de equipos de protección personal, medicamentos, material de curación, equipamiento, fortalecimiento de la infraestructura en unidades médicas, capital humano y capacitación en materia de atención COVID. Asimismo, se asegura la suficiencia de oxígeno hospitalario y domiciliario para vigilar adicionalmente los procesos de atención médica bajo el enfoque de eficiencia, eficacia, trato digno, equidad y oportunidad. Con estas y muchas otras acciones, el IMSS garantiza la atención a la población derechohabiente ante la presencia del virus SARS-CoV-2 que afecta al Estado, al país y al mundo. Para Radio Noticias del Bajío, reportó Jimena López. Muchas gracias, Jimena, por la información. Hasta la próxima. Feliz inicio de semana. Y en la sección El crimen no paga, la justicia tarde pero llega, en intervención táctica, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ubicaron un inmueble usado como casa de seguridad de un grupo delictivo en Tarimoro, logrando rescatar a una víctima secuestrada. Durante el despliegue operativo, 4 sujetos fueron detenidos, a los cuales se les aseguró un arsenal. Toda la información puntual la tiene Josué Farfán. Adelante, Josué, con la información. Muchas gracias, Américo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué Farfán y estas son las noticias. En intervención estratégica, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron actividades de inteligencia que permitieron ubicar e intervenir un inmueble utilizado como casa de seguridad por un grupo delictivo y liberar a una víctima secuestrada, además de detener a 4 probables inculpados en posesión de un arsenal. Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. El desarrollo de acciones de investigación de inteligencia permitieron ubicar la casa de seguridad en donde se concretó la liberación de la víctima. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de las Fuerzas de Seguridad del Estado diseñaron una estrategia operacional e incursionaron en el inmueble objetivo ubicado en la comunidad El Toro. Durante el despliegue táctico se utilizaron herramientas tecnológicas estatales, tales como un helicóptero y un dron, para obtener imágenes aéreas que permitieron eliminar fuentes de peligro y concluir exitosamente el operativo sin bajas ni lesionados. Las personas detenidas fueron identificadas como José, Juan, José Guadalupe e Israel. En el lugar fueron aseguradas armas largas y cortas, cientos de cartuchos, cargadores y equipos de telefonía. Por lo anterior, los agentes especializados del Ministerio Público integran a la carpeta de investigación correspondiente
los datos de prueba recabados de los indicios fijados en el lugar de intervención, aunado a entrevistas de la propia víctima rescatada, a quien sus captores le mutilaron un dedo para enviarlo como prueba de vida a sus familiares, a quien exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Los detenidos quedaron a disposición de un juez, donde el agente del Ministerio Público les formulará imputación a efecto de que sean vinculados a proceso penal. Cabe mencionar que la Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar la probable participación de los imputados en otros hechos delictivos. Hasta aquí lo más relevante en materia legal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Josué, por la información. Hasta la próxima. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Américo Ayala, te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Nosotros estamos transmitiendo desde la hermosa y bella ciudad de León, Guanajuato, y te invitamos a que participes ahora que ya sabes quiénes son los próximos candidatos aquí a la alcaldía de León, Guanajuato. Pues bueno, ahí ya por ahí hemos visto algunas propuestas por algunos partidos. Según esto, déjenme ver, tenemos que Norma Nolasco, no sé si han escuchado hablar de Norma Nolasco. Ella ha trabajado mucho por los derechos humanos y pues ahora se acaba de registrar como candidata a la alcaldía de León, Guanajuato. Esta es una mujer que pues siempre ha estado luchando por las mujeres. Bueno, pues esta mujer se está lanzando por el partido Fuerza México como candidata a la presidencia, mejor dicho, a la alcaldía de aquí de León, Guanajuato. Por otra parte, también hay otra candidata para la alcaldía también de León. Ella es Rosa Elba, candidata a la alcaldía de León. Ella anuncia a través de las redes sociales que quedó registrada formalmente por el partido RSP, Redes Sociales Progresistas. Pues sí, hasta ahora hay 7 candidatos oficiales para la alcaldía de León. Entre ellos está Alejandra Gutiérrez por el PAN. Está por Morena Ricardo Sheffield. Está Rosa Elba por Redes Sociales Progresistas. Está, ¿quién más? Está también, como dijimos, Ricardo Sheffield por Padilla por Morena. Ya lo conocemos, ella fue alcalde aquí en la ciudad de León. Además, pues ya ven que se manejaba también a Luis Ernesto Ruiz como precandidato y a el licenciado Marcelino Trejo. Pues ya llegó Sheffield, les dijo: háganse a un lado que ahí les voy. Y pues él, a partir del 15 de marzo que dejó la Profeco y se vino para acá, para León, y les dijo: háganse a un lado que voy por la candidatura a la alcaldía de León. No sé qué tanto entusiasmo traiga, qué tanto arrastre traiga. Por otro lado, por el PRI está Juan Pablo López Marum, también que va a luchar por la alcaldía de León. Sergio Contreras por el Partido Verde. Él es presidente estatal del Partido Verde. Sergio Contreras ya lo intentó una vez en el mismo partido en el 2018. Esta va a ser su segunda vuelta, por decirlo así. Él en sus redes escribió que escuchar, empatizar y aliarnos con la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Estamos con todas ustedes. También Paola Aceves del PRD. Ella es actual secretaria general del Comité Municipal del PRD.
y es una abogada de 25 años que busca también la alcaldía por la ciudad de León. En el partido Movimiento Ciudadano está Juan Pablo Delgado. Él es defensor de derechos humanos, especialista en derechos de las personas LGBT y fundador de Amicus. Él es por el Movimiento Ciudadano y, como lo comentamos, por las redes sociales progresistas. Rosalba Pérez Hernández, ella buscará también la alcaldía por segunda vez, ya lo hizo en el 2009 con Movimiento Ciudadano y ahora es la candidata de redes sociales progresistas. También en algún momento fue diputada federal por el Partido Verde del 2012 al 2015. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Te invitamos a que nos ayudes a compartir esta información. Suscríbete a nuestro canal, síguenos a través de las redes sociales, a través de Radio Noticias del Bajío. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengas un excelente inicio de semana. Estamos de vacaciones ya para muchos, para otros pues las vacaciones empezaron desde hace un año. En fin, muchas gracias. Recuerda, vive la vida y vívela siempre dando vida. Bye. ¿Quieres información? Síguenos. Te esperamos en la próxima emisión de Radio